Imagina el frío de la oscuridad. Un hombre atrapado en el abismo de sus propios errores, sin esperanza, sin luz. Un alma perdida, rodeada por el eco de sus pecados, buscando desesperadamente una salida. Pero incluso en los momentos más oscuros, una chispa de esperanza puede encenderse. Bienvenidos a otro video de Voz y Tranquilidad, donde exploramos historias que inspiran y reflexiones profundas. Hoy, les traigo una historia especial sobre la promesa de Jesús y cómo su amor y misericordia pueden transformar vidas. Acompáñenme en este viaje a través de Estarás conmigo en el paraíso. Una historia de redención y esperanza. Había una vez, en un pequeño pueblo de campo, un hombre llamado Mateo. Mateo no era particularmente conocido por sus buenas obras, ni por ser un modelo a seguir. Había llevado una vida de errores y decisiones equivocadas, que lo habían alejado de su familia y de aquellos que alguna vez lo quisieron. La culpa y la vergüenza eran sus compañeros constantes, y cada día era una lucha para él encontrar un propósito. Pero, en lo profundo de su corazón, Mateo siempre sintió una chispa de esperanza, una pequeña luz que nunca se apagaba, a pesar de las sombras que lo rodeaban. Una noche, mientras caminaba solo por las calles vacías de su pueblo, Mateo se sintió abrumado por sus pensamientos. Sus pasos lo llevaron hasta una vieja iglesia que había visto mejores días. Aunque no era un hombre religioso, algo dentro de él lo impulsó a entrar. Se sentó en uno de los bancos de madera, con la cabeza baja y el corazón pesado. El silencio del lugar lo envolvía, y por primera vez en mucho tiempo, Mateo se sintió en paz. Miró hacia el altar, donde una figura de Jesús crucificado lo observaba con una mirada llena de compasión. En ese momento, Mateo recordó una historia que había escuchado de niño, una historia sobre un ladrón que, al igual que él, había llevado una vida de pecado. La historia contaba que, durante la crucifixión, Jesús fue colgado entre dos criminales. Uno de ellos, conocido como el buen ladrón, se volvió hacia Jesús y le dijo: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús, con su infinita misericordia, le respondió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Lucas 23, 42, 43. Estas palabras resonaron en la mente de Mateo como un eco distante. Se preguntó si tal redención era posible para alguien como él, alguien que había cometido tantos errores. Mateo se quedó en la iglesia hasta que el sol comenzó a asomar por el horizonte. Salió con una sensación de paz que no había experimentado en años. Decidió que era hora de hacer un cambio en su vida, de buscar un camino hacia la redención. No sabía por dónde empezar, pero sabía que no quería continuar viviendo de la misma manera. La imagen del buen ladrón y las palabras de Jesús le dieron la esperanza de que, a pesar de todo, podía encontrar perdón. Durante las semanas siguientes, Mateo comenzó a asistir a la iglesia regularmente. No se trataba solo de los sermones o las canciones, sino de la sensación de comunidad y pertenencia que encontró allí. Comenzó a hablar con el pastor, un hombre sabio y compasivo que lo escuchaba sin juzgarlo. Mateo le contó su historia, sus errores y su búsqueda de un propósito. El pastor le habló del amor incondicional de Dios y de cómo Jesús vino a la tierra para salvar a los pecadores, no a los justos. Le explicó que el paraíso no era solo un lugar físico, sino un estado de paz y comunión con Dios que se podía experimentar aquí y ahora. Con el tiempo, Mateo comenzó a ayudar en la iglesia. Al principio, se ocupaba de tareas sencillas como limpiar los bancos o preparar la comida para los necesitados. Pero pronto encontró su vocación en el servicio a los demás. Se unió a un grupo que visitaba a los enfermos y a los ancianos en el hospital local. Al principio, se sintió incómodo, sin saber qué decir o cómo actuar. Pero pronto se dio cuenta de que no se trataba de decir las palabras correctas, sino de estar presente y ofrecer consuelo. Una tarde, mientras visitaba a un anciano llamado Don Andrés, Mateo escuchó una historia que lo conmovió profundamente. Don Andrés había sido un hombre de negocios exitoso,
pero había perdido todo por culpa de sus malas decisiones. Al igual que Mateo, se había sentido perdido y sin esperanza. Pero en sus últimos años, había encontrado consuelo en su fe. «No importa lo que hayas hecho en el pasado», le dijo don Andrés. «Siempre puedes encontrar el camino de regreso a Dios. Él siempre está dispuesto a perdonar». Estas palabras resonaron en el corazón de Mateo. Se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de redención y que muchos otros también habían encontrado el camino hacia la paz. A medida que pasaba el tiempo, Mateo se convirtió en una figura querida en la comunidad. Su historia de transformación inspiró a otros a buscar una segunda oportunidad. Comenzó a hablar en reuniones de la iglesia, compartiendo su experiencia y cómo había encontrado paz en la promesa de Jesús. En una de estas reuniones, habló sobre el buen ladrón y cómo su historia le había dado esperanza. «Todos somos como ese ladrón», dijo Mateo. «Hemos cometido errores, pero si nos volvemos a Jesús, Él nos promete que estaremos con Él en el paraíso». La vida de Mateo había cambiado drásticamente. De ser un hombre perdido y sin rumbo, se había convertido en un ejemplo de fe y redención. Pero, a pesar de todos los cambios, nunca olvidó el momento en la iglesia cuando se sintió tocado por la promesa de Jesús. Ese momento fue un punto de inflexión, una luz en la oscuridad que le mostró el camino hacia una vida nueva. Mateo sabía que la vida no siempre sería fácil y que habría desafíos por delante, pero también sabía que no estaba solo. La promesa de estar con Jesús en el paraíso le daba la fuerza para seguir adelante. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con un joven que estaba pasando por un momento difícil. El joven, llamado Juan, había perdido a su familia en un accidente y se sentía solo y desesperado. Mateo se sentó con él y le escuchó. Juan le contó sobre su dolor y su falta de esperanza. Mateo, con compasión, le habló de su propia experiencia y de cómo había encontrado consuelo en la promesa de Jesús. «No importa cuán oscuro parezca el camino», le dijo Mateo, «siempre hay una luz al final del túnel. Jesús nos prometió que estaremos con Él en el paraíso, y esa es una promesa que nunca se rompe». Con el tiempo, Juan comenzó a asistir a la iglesia y a encontrar consuelo en la comunidad. Mateo lo tomó bajo su ala y lo guió en su camino de fe. Ver a Juan encontrar paz y esperanza le recordó a Mateo por qué había comenzado su propio viaje. No se trataba solo de su redención personal, sino de compartir el mensaje de amor y perdón de Jesús con otros. Mateo se sintió agradecido por la oportunidad de ayudar a otros a encontrar su camino hacia el paraíso. A medida que pasaron los años, Mateo y Juan se convirtieron en grandes amigos. Juntos, ayudaron a muchos en su comunidad a encontrar esperanza y consuelo en la fe. Mateo recordó una ocasión especial en la que él y Juan organizaron una jornada de servicio comunitario. Ese día, se dedicaron a reparar casas, limpiar el parque local y repartir comida a los necesitados. La gratitud de las personas que ayudaron llenó sus corazones de alegría. Mateo comprendió que, aunque no podía cambiar su pasado, podía hacer una diferencia en el presente y en el futuro de los demás. Con el paso del tiempo, Mateo fue reconocido como un líder en su comunidad. Su vida era un testimonio de transformación y esperanza. Durante una celebración especial en la iglesia, Mateo fue honrado por su servicio y dedicación. En su discurso, Mateo agradeció a todos por el apoyo y compartió cómo la promesa de Jesús de estar en el paraíso había cambiado su vida. «Nunca pensé que podría encontrar paz y propósito», dijo Mateo, «pero aquí estoy, viviendo una vida que nunca imaginé posible, todo gracias a la promesa de Jesús y al amor de esta comunidad». En los últimos años de su vida, Mateo continuó siendo un pilar en su comunidad. Su historia de transformación y su fe inquebrantable inspiraron a muchos. Aunque ya no era el hombre perdido que una vez fue, nunca olvidó de dónde vino ni la promesa que lo había salvado. Sabía que, al final de sus días, estaría con Jesús en el paraíso, tal como lo había prometido. Esta certeza le dio paz y alegría,
y lo animó a seguir compartiendo su historia con todos los que conocía. Así terminó la historia de Mateo, un hombre que encontró su camino hacia el paraíso a través de la fe y el amor. Su vida fue un testimonio de la promesa de Jesús y un recordatorio de que, sin importar cuán lejos nos alejemos, siempre podemos regresar a los brazos de Dios. Estarás conmigo en el paraíso. No fue solo una promesa para el buen ladrón, sino una promesa para todos nosotros, una promesa de amor y redención que nunca se desvanece. Deja en los comentarios qué otra historia te gustaría que trajéramos para ustedes. Gracias por acompañarme en esta historia inspiradora. Recuerden, no importa cuán oscuros parezcan los tiempos, siempre hay una luz de esperanza. Si les gustó este video, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir para ayudar a propagar la palabra de Dios. Mantengan la fe y recuerden siempre que hay una salida. Nos vemos en el próximo video de Voz y Tranquilidad.